Hace poco conocí en internet el trabajo de Marley Wenners, si no me equivoco, que es una psicóloga clínica que es experta en el inconsciente. Y en un podcast que vi, donde la invitaron a ella a hablar sobre esto y sus libros, ella explica cómo toda acción, o sea, todo lo que nosotros hacemos, es movido por una emoción. Y esto es algo que yo aprendí en terapia. En una de las sesiones, recuerdo que mi psicólogo me explicó, incluso de forma escrita, cómo ocurría este proceso mental, que lo hacemos de forma automática, inconsciente, y realmente no nos damos cuenta, pero toda acción, todo lo que nosotros hacemos es movido como por una serie de cosas que ocurren en la mente. Y quiero contarles esto porque desde que yo entendí eso y que lo pude observar, porque una cosa es entenderlo como de forma muy teórica y después es llevarlo a la práctica. Después que vos lo lográs observar, que lo llevas a la práctica por primera vez, es como que no hay vuelta atrás. Ya te das cuenta cómo ocurre ese proceso y lográs, si te sentás a observar un poco más con atención, lográs darte cuenta, lográs observar de dónde viene la decisión de haber hecho tal cosa, para que tengan una idea. Es como encontrarle un hack, una llavecita al cerebro y es realmente muy viajado. Por ejemplo, para explicarles de forma muy práctica para que quede fácil de entender. Siempre que nosotros hacemos algo o tomamos una decisión, siempre es porque antes sentimos una emoción, tuvimos un sentimiento que nos llevó a querer hacer eso. Es como el deseo, ¿no? El deseo es como el motor a la acción. Antes de haber sentido esa emoción, sí o sí tuvo que haber habido un pensamiento previo, del cual muchas veces no nos damos cuenta. Y de ahí sentimos una emoción, tenemos como un sentimiento y ahí recién viene la acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que decido abrir un vino, como hoy. Por ejemplo, hoy estoy sin el mate, pero lo cambié por el vino. Decido abrir un vino. Cuando tomo esa decisión de abrir un vino, antes hubo una emoción, que fue sentir ganas de tomar un vino. Yo sentí esas ganas de abrir el vino. Antes de sentir esa emoción, tuvo que haber habido un pensamiento. Yo pude haber pensado, bueno, estoy sola, aprovecho la oportunidad para abrir un vino. Ese es el pensamiento. Antes del pensamiento, sí o sí tiene que venir una creencia, algo que yo crea que es real, que es verdadero y que surgió hace mucho desde una experiencia que tuve, desde mi primera experiencia. ¿Cómo funciona esto? Ese pensamiento de es una buena oportunidad para abrir un vino pudo haberse dado porque me encontraba sola y la situación de encontrarme sola quizás por ahí me exponía a una incomodidad de no saber mucho qué hacer, entonces me pareció que abrir un vino podía ser como una buena herramienta para distraerme y porque quizás el estar sola no lo asocio con algo bueno y pienso automáticamente en buscar una distracción. Esa creencia, que por supuesto no la tengo en el consciente, no la pienso conscientemente, como toda creencia, siempre viene a raíz de una primera experiencia, que son las primeras experiencias que tenemos en nuestra infancia. Por supuesto que no me tomaba un vino cuando era niña, pero sí podría haber pasado que tuve una mala experiencia estando sola. Quizás por ahí me sentí mal, me sentí quizás abandonada, me sentí olvidada, no sé, pueden ser un montón de cosas y a raíz de esa primera experiencia asocio que estar sola es algo negativo y en mi vida adulta cuando estoy sola trato de buscar una distracción y en esa búsqueda de la distracción, el deseo, ocurre una acción. Va a ser un tema editar esto para poder hacerlo bien resumido y que no sea tan engorroso de entender. A modo bien resumido, siempre que hay una acción, siempre que hacemos algo, primero hay un pensamiento. Y ese pensamiento se apoya en una creencia que por supuesto está más en el inconsciente que en el consciente. Esa creencia se formó a partir de experiencias previas, que no necesariamente tienen que ser siempre de la infancia. Yo tiro de la infancia porque por lo general es donde se forman nuestras primeras creencias y las que están más arraigadas. Todo ese proceso mental ocurre de forma inconsciente, pero es lo que termina moldeando cómo actuamos, cómo nos vinculamos y cómo tomamos decisiones. El problema pasa cuando actuamos directamente de la emoción. Las emociones son reales, realmente las sentimos, pero son cambiantes. Si tomamos decisiones solo desde lo que sentimos en un momento determinado, es muy fácil volvernos inestables y equivocarnos de camino. Muchas veces confundimos intensidad emocional con verdad. Creemos que porque algo se siente fuerte, entonces es correcto y es verdadero, y no siempre es así. Aparte, el cerebro ya de por sí siempre tiende a buscar emociones que sean más agradables, que sean más llevaderas. Entonces,
todo aquello que genera una emoción más incómoda, tendemos a evitarla. Pero acá hay algo, ¿qué pasa? No todo lo incómodo es una señal de que algo está mal. A veces la incomodidad aparece justamente cuando estamos cuestionando una creencia vieja, saliendo de un patrón conocido o haciendo algo distinto a lo que nuestro sistema aprendió como seguro. Si reaccionamos automáticamente para escapar de esa incomodidad, volvemos a lo conocido, no necesariamente lo sano. Pero ojo, hay incomodidades e incomodidades. Y en el episodio de hoy vengo a hablar sobre eso. Es como que son las únicas opciones. Y si no todo lo que incomoda está mal, ojo, esto no incluye situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, así sea físico, psicológico. Quiero dejar claro eso. Hay incomodidades e incomodidades, y eso ya es mucho más que una simple incomodidad. El deseo no siempre es sabio, la emoción no siempre es verdad, y la insatisfacción no siempre es dirección. A veces lo que sentimos, esa incomodidad que tenemos, lo que busca es alivio, no crecimiento, pero ese alivio rápido, inmediato, te aleja del proceso de una posible transformación. No todo lo que deja de sentirse bien dejó de ser verdadero, pero vuelvo a aclarar, esto no involucra situaciones de daño, de violencia, de abuso, de ningún tipo de maltrato, porque eso es más que obvio que es mucho más que incómodo. Eso entra en otra área que ni siquiera se discute. A mí me da la sensación que vivimos como en una cultura donde se confunde bienestar con ausencia de conflicto. Me pasó recientemente de vivir una situación que a mí me resultó como mucha incomodidad, mucho dolor, y aproveché la experiencia como para hundirme de lleno en esa incomodidad y no buscar distracción de una. Y en esa incomodidad me pregunté, cuando algo me incomoda, ¿me está realmente dañando o me está mostrando algo? Porque en la incomodidad y en el dolor uno siempre tiende como a mirar lo externo, ¿no? ¿Qué fue lo que causó esa incomodidad o qué fue lo que causó ese dolor? Y difícilmente miramos para adentro, que en realidad es donde está la respuesta. Pero está bueno preguntarse en esos momentos de incomodidad, ¿qué estoy llamando problema a algo que en realidad es una invitación a crecer? Porque es muy fácil decir que busco profundidad o deseo algo sano, pero salgo corriendo cuando algo deja de ser cómodo. Por lo general, la incomodidad aparece cuando ya no logramos sostener la incoherencia. Y vuelvo a repetir, no es para aguantar si algo me está haciendo daño. Cuando algo me hace daño realmente ya es una señal directa para salir automáticamente de la situación, sino que me refiero a no salir corriendo cuando algo me exige responsabilidad. No todo lo que es difícil es una señal para irse. Algunas cosas difíciles son una invitación para crecer, para madurar, y eso es algo que a mí me costó entender. Yo siempre fui la persona que trataba de alejarse lo máximo de la incomodidad, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y desde que empecé a exponerme a la incomodidad, a no tener que alejarme todo el tiempo, a no estar siempre buscando estar cómoda todo el tiempo y estar bien siempre, porque era algo realmente que es imposible, cuando empecé a permitirme estar incómoda cuando la situación se daba o pasar mal cuando la vida me la ponía difícil, fue que empecé a darme cuenta de estas cosas y empecé a entender también por qué lo evitaba tanto. La pregunta en realidad no es tipo, esto es difícil, sino preguntarme honestamente con la mano en el corazón, ¿estoy dispuesta a ser desafiada por aquello que dije que quería? Hay una parte de mi libro, La luz detrás del dolor, que hablo sobre la coherencia. ¿Qué es exactamente la incoherencia? Para mí es ser auténtico con lo que sos y con lo que deseas. Por ejemplo, gran parte de mi vida tendía a no decir o no hacer lo que yo quería o pensaba. Muchas veces por miedo a la reacción del otro, por miedo al rechazo, por miedo a lastimar a otras personas. Entonces, muchas veces era de decir lo que yo creía que el otro quería escuchar y no exactamente lo que yo pensaba o lo que yo quería. Y cuando empecé a darme cuenta de eso, que no fue hace mucho, se me dio por hacer un mapita en mi cuaderno y me di cuenta que muchas veces no iba en coherencia con lo que deseaba, con lo que quería, con lo que pensaba. Parte de ese proceso lo podemos hacer de la forma más consciente posible. Y esto solo ocurre cuando logramos hacer una observación de lo que realmente estamos pensando y estamos sintiendo. Es una autoobservación, es algo que realmente no estamos acostumbrados a hacer
pero que en cuanto la hacemos, como le dije al principio, como que no hay vuelta atrás, como que te empezás a dar cuenta de cómo funciona tu proceso mental. Y cuando empecé a observar más este proceso, empecé a ir más en coherencia, inevitablemente mi alrededor empezó a cambiar. Es algo increíble, parece como hasta mágico si lo cuento de esa manera, pero realmente parece que las cosas como que empiezan a encajar. Y no solo lo externo, sino también lo interno. Es increíble cómo te cambia por dentro el bienestar y la tranquilidad y la plenitud que te da ir en coherencia. Pero para saber exactamente si lo que sentimos proviene de heridas o tenemos bloqueos o la forma en la que pensamos y sentimos nos limitan a crecer, logramos darnos cuenta solamente con esta autoobservación. Y cuando empezás a ser coherente, cuando lo que vos haces y decís es igual, es lo mismo a lo que vos sentís y pensás, y lográs distinguir si ese sentimiento y ese pensamiento provienen de una creencia que te está limitando o una creencia que te está expandiendo, en ese circulito que se empieza a cerrar y empieza a ir de forma coherente, todo lo que se empieza a dar afuera de forma externa empieza a darse de forma coherente. Las cosas empiezan a pasar como vos realmente deseas, empiezan a pasar a tu favor, a tu crecimiento, porque si logras entender si esa creencia te está expandiendo, te está limitando, vas a saber cómo actuar. Todo se empieza a dar de forma más fluida, de forma más tranquila, de forma más pacífica, de forma más armoniosa. Y esto lo comparto porque es algo que yo lo vivencié, que lo sigo vivenciando. Es mentira que yo ya tengo todo resuelto y que yo ya estoy resuperada, porque me doy cuenta a medida que sigo viviendo que hay experiencias que todavía me siguen llevando a heridas y a cosas que todavía no las tengo resueltas y que las tengo bastante como adormecidas y que necesito ciertas experiencias como para que se puedan despertar y pueda verlas y pueda ponerles luz. Me doy cuenta que ese proceso cada vez se extiende más y nunca termina. Una vez me dieron un consejo como que tenía que llevar mi contenido un poco más al lado de la superación y no tanto a la del dolor. Y tomé ese consejo porque realmente me pareció un consejo valioso. De todas formas, vino una persona que no, creo que no llegó a, no sé si no llegó a leer mi libro, no lo llegó a terminar, pero mi libro se enfoca más que nada en la superación y en el proceso del duelo. Entonces, bueno, está, como que lo tomé un poco con pinzas. Pero después también esta misma persona me enseñó que realmente yo todavía no estoy en un lugar de superación. Entonces, no me parece totalmente honesto y auténtico compartir contenido diciendo que yo ya las superé todas y que me las sé todas, porque no sería real. Por eso hago este podcast, porque me gusta compartir el proceso de todo lo que voy viviendo y voy aprendiendo, porque por ahí le puede sumar a alguien. Y me gusta compartir todo aquello que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran compartido hace años atrás. Así que bueno, nada, espero que esto te haya sumado algo y como siempre, gracias por escucharme hasta acá.